En este martes 16 de enero, démosle gracias al Señor por la vida que nos regala, por cada momento de bendición y de gracia. Que el Señor derrame su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender su palabra, para conocerlo un poco más y enamorarnos de Él. Yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Mis queridos hermanos, tomemos la palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28. En este Evangelio, San Marcos nos cuenta que Jesús iba con sus discípulos un día sábado, día de reposo, judío. Van caminando por un sembrado y sienten hambre, y para calmar el hambre, cortan espigas y comen, lo cual no está permitido por la ley judía. Esto sirve para que Jesús dé una catequesis y deje en claro que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, que la ley no está por encima del hombre, sino que el hombre debe saber utilizar la ley. Aún más cuando Cristo nos hace libres, según San Pablo. Es un tema muy difícil para mí. ¿En qué sentido? En que cuando yo hablo de esto, muchas veces soy malinterpretado. Pero tengamos en cuenta y sigamos el ritmo de la reflexión para que lo podamos entender. Muchas veces creemos que seguir al Señor es cumplir las normas al pie de la letra, olvidándonos que ser cristiano no anula nuestra humanidad. Nosotros también vamos caminando como los discípulos. La vida es un camino, y allí en el camino sentimos hambre, sentimos frío, sentimos tristeza, a veces nos da mal genio, y el Señor actúa en esta historia, llena de humanidades. A veces pensamos que con ir a misa, con ir a un retiro, dejamos de sentir. Y al menos en mi caso no ha pasado. Muchas veces tenemos que aprender a priorizar, a descubrir cuál es la voluntad de Dios y qué debo hacer en cada momento, aunque sea un día consagrado al Señor. Muchas personas, por ejemplo, están privados de ir a la Eucaristía el domingo por estar sirviendo a una persona enferma en casa y que no hay con quién dejarla. No por ello están en pecado, porque están sirviendo a Dios allí y viviendo la Eucaristía como un encuentro con Dios en la persona del enfermo. Y con esto no estoy reduciendo el significado de la Eucaristía, que es irreductible. Mis hermanos, ser cristiano no es adecuarse a unas normas donde tengo que vestirme de tal manera, donde tengo que hablar de tal manera, porque hay gente que incluso toma el mismo tono de voz para hablar porque ya han conocido al Señor, no sé qué cosa rara les pasa. Ser cristiano no es pensar todos igual. Ser cristiano es abrir el corazón al Señor y permitirle a Él que dirija mi vida en la cotidianidad. Yo debo preguntarme cada día cómo servir a Dios desde mi realidad, porque otro puede tener otra realidad y lo va a servir de otra manera. Mis hermanos, mucha gente se deja esclavizar porque no comprende las enseñanzas o porque quiere ajustar la palabra de Dios en un solo esquema. Me explico. Mucha gente, después de un retiro espiritual, después de una jornada de espiritualidad, después de escuchar una homilía, quiere llegar a su casa y transformar totalmente todo porque ha aprendido algo, entre comillas, mal aprendido en un retiro espiritual. He visto cómo mucha gente, después de una jornada de espiritualidad, ha iniciado la destrucción de su vida matrimonial.
No porque los retiros dañen los matrimonios, sino porque se tiene que ser inteligente y saber aplicar cada enseñanza a la realidad que se está viviendo. No pretendamos ser santos de la noche a la mañana. Lo decía ayer, el camino de conversión es un camino paso a paso que se da en la cotidianidad. Somos humanos. Con esto no estamos diciendo que ser humano es ser pecador. El pecado es una deformación de lo humano. Eso debe quedar muy claro. Un buen cristiano se debe dejar dirigir. Y si está comprendiendo mal la palabra, acérquese al sacerdote, acérquese al líder espiritual y pregunte, déjese dirigir. Porque el Señor lo que menos quiere es que en un acercamiento a Él perdamos la libertad. Cuando no soy libre para optar por el Señor, el seguimiento no es verdaderamente cristiano. Porque yo opto por Cristo desde mi libertad. La ley, los mandamientos no deben hacerme esclavo de ellos, sino que la ley, los mandamientos son un instrumento para vivir mi fe en la libertad y para acercarme más al Señor y llegar a identificarme con Él. Por eso tenemos que decir hoy más que nunca, Señor, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe, unidos siempre en la oración.